didáctica de la historia es del año 2000. Lo elaboró un maestro que trabajó aquí con nosotros, que se llama el maestro Jesús Nieto, pero toda esa metodología, que es la didáctica transmisiva, ya está superada. Un aspecto clave de este nuevo paradigma educativo es este postulado que traducido puede ser como el pensamiento histórico no es espontáneo. Nosotros podemos decir que si le contamos al alumno que Napoleón era una gente muy ambiciosa y por eso de la revolución pasó a ser emperador, nosotros con eso consideraríamos que ya el alumno entendió o que le estamos explicando el pasado, pero no es así. Tenemos que hacer la mediación entre la vida material y la mentalidad de la época y los actos. Por eso el principal postulado de este nuevo paradigma es que el sentido común no sirve para comprender la historia, sino tenemos que hacer un conjunto de mediaciones que se van a ver en la clase. Por eso en la clase de la apertura la iniciaremos siempre con una contextualización, seguiremos con un análisis a partir de una pregunta, análisis de información histórica, trabajándolo con diversos grados de dificultad, y concluiremos con el aprendizaje esperado. Otro elemento importante es esta progresión del pensamiento histórico, que nosotros hemos ya definido en la clase, y ustedes lo podrán ver, desde partir del presentismo del alumno, donde al alumno no le interesa la historia, no le llama la atención. Los maestros de historia tenemos que partir de esa situación del alumno y a partir de eso poder problematizar, conocer sus representaciones y empezarlas a problematizar, ¿no? Y darle elementos analíticos como es el esquema para que pueda analizar su información. Y por último, que el alumno tenga la capacidad de contextualizar la información del pasado en función de la vida material y de la mentalidad de la época. Esta progresión la vamos a hacer a partir de un modelo de educación histórica que ya hemos trabajado con la clase interactiva, con los talleres, y que es con lo que, digamos, cerraríamos esta presentación. Ustedes ya hemos visto en las clases los conceptos de segundo orden, ¿no? Estas otras metodologías similares sobre el análisis de la historia, parecidas a los conceptos de segundo orden, de diversos autores. ¿Crean el hábito de la mente o qué? Sí, crear hábitos mentales de la historia, ¿no? Son 5 o 6 metodologías similares que hacen énfasis en la necesidad de hacer un análisis de la historia y no partir del sentido común. Ya no nos da tiempo de revisarlas en conjunto. Simplemente queremos mencionar algo muy importante, que es la necesidad de modelos educativos. Una de las cosas que dice Ashby es que estos conceptos de segundo orden, que tienen tanta importancia en la enseñanza de la historia, no han tenido modelos didácticos a partir de los cuales se puedan desarrollar. Y esto ha limitado muchísimo sus resultados. De ahí la importancia de un modelo de educación histórica del cual hemos trabajado nosotros, en el sentido de entender que el aprendizaje que vamos a lograr son competencias situadas. Que estas competencias situadas parten de un diagnóstico de las matrices de aprendizaje que hemos hecho sobre todo con ustedes de segundo semestre, la enseñanza de los conceptos de segundo orden, partir del uso de los esquemas y los talleres interactivos. Esto lo hemos ya logrado publicar en España, está en la página del doctor Joaquín Prats. Tenemos incluso ya 2 publicaciones con el doctor Prats en su página de la Universidad de Barcelona, y con esto, digamos, damos una visión de cuál es el estado de conocimiento de la enseñanza de la historia. Bueno, pues gracias, profesor Gerardo. Damos a un minuto de preguntas por si tienen alguna duda, pregunta que quieran hacer. Si no, pasaremos con el siguiente ponente.
Adelante. Cuando hay que manejar 2 o 3 tipos de... Para enseñar un tema hay que manejar 2 o 3 tipos de versiones. ¿Cómo saber exactamente cuál es la que se debe enseñar? Bueno, el programa nos lo marca, ¿no? Pero hay que manejar también 2 o 3, se comenta. Lo hemos trabajado en cómo haces tu secuencia didáctica. Punto número 1, la apertura para contextualizar, ¿no? Ya a partir de ahí tienes que mostrar cómo se vivía y cómo se pensaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, los israelíes vivían a inicios de esta era, son sociedades del desierto y su pensamiento es bíblico. Entonces tienes que mostrar el contraste. Después de ahí te vas al desarrollo, que es el aprendizaje esperado. ¿Qué quiero que explique? ¿Qué quiero que identifique? Entonces partes de ahí de una pregunta. Esa pregunta, ahí no estás dando tú una versión del pasado, estás dando una pregunta y le vas a dar al alumno la información y el esquema para que pueda llegar a una respuesta, a lo que hemos llamado algoritmo o heurístico. Entonces no partes de una versión del pasado, sino partes de una pregunta con información, con 2 posibilidades de respuesta: el algoritmo o la interpretación, ¿no? Y cierras con la evaluación de tu aprendizaje esperado. Por favor. Bueno, pues gracias, le damos un fuerte aplauso al maestro. Y vamos a dar paso a la profesora Rosa Ortiz Paz, que nos va a presentar la educación.